Buenas noches, arrancamos nuestro video de hoy de biodanza, mezclando un poquito con todo lo que es la teoría de la física cuántica para ver de qué se trata, qué pasa con los paradigmas civilizatorios, que son primero científicos y después se transforman en nuestros dichos y también en nuestras creencias, y a ver cómo opera todo esto, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Mauro Rothenberg, a ver si llega por aquí. Le vamos contando un poquito más de qué se trata esto. Este es el ratito más raro siempre, porque no sé muy bien qué decir, cuánta gente va a estar escuchando, pero después se escuchan en la grabación, así que me traen un matecito para compartir mientras. Bueno, Mauro, si me escucha, debería venir y sumarse a esta conversación para que yo lo pueda incluir. A ver si lo puedo invitar. Muy bien. Ahí está. Magia. ¿Escucha? Te escucho. Buenas noches, buenas noches. Va cayendo gente. ¿Vos me ves bien ahí? Mira cómo va a ser esto. Van a haber personas que se van sumando, que van a ir escuchando lo que nosotros vamos charlando, y por ahí cada tanto alguien hace un comentario o hace alguna pregunta, lo vamos leyendo y ahí vemos cómo lo incluimos en la charla. ¿Te parece? Perfecto, Bueno, está muy bien. me quedé después de nuestro encuentro de esta mañana, que tuvimos un ratito para ponernos al día de nuestras vidas con este amigo querido. Me quedé pensando, un poquito lo decía recién al principio, cómo es que los paradigmas científicos se transforman en civilizatorios, es decir, se mezclan en nuestro cotidiano y se hacen frases que seguimos a veces intentando realizarlas en nuestra vida y a veces las seguimos como si fuera una ley de la que no podemos salir. Entonces, me gustaría que compartamos un poquito, a ver qué pasa con esto de la física cuántica, o sea, cuáles son esos principios científicos que ya son parte bastante de nuestra vida y cómo eso lo vamos danzando en nuestro cotidiano. En la danza de vivir y en la danza de biodanza, ¿no? Vamos a ir haciendo esa juntura. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Bueno, Y primero quiero agradecerte por esta invitación y es siempre una alegría hablar contigo. Y tú sabes que ya conversamos mucho sobre esto, pero me parece que el importante es que yo voy a empezar por el lado negativo. No me gusta, pero es importante. Hoy vivimos justo por desconocimiento, se escucha mucho cosas cuánticas, el beso cuántico, el amor cuántico, y con la explicación que esto la física cuántica lo explica y no es verdad. Primero, la física cuántica es una parte de la física que estudia los átomos y las partículas subatómicas, ¿no? Los electrones, quarks y otras que están ahí, que tienen un comportamiento distinto, diferente de lo que las cosas macroscópicas. Entonces, eh, estoy intentando tornar así más simple, ¿no? Para comprensión. Entonces, ¿qué pasó? Fue necesario crear una nueva física para explicar el comportamiento de esas partículas. Bueno, y ahí surgen cosas muy diferentes. Una de ellas que Einstein decía que era eh, un fenómeno, como él decía, la expresión fantasmagórica, ¿no? Porque algo que dos partículas se comunicaban mismo estando
muy lejano, muy distantes una de la otra. Y bueno, entonces la física cuántica viene nel principio del siglo XX como un cambio. Hasta el final del XIX, las cosas eran lineales, solo lineales. Y para que comprendamos un poco, eh, eh, tornando algo más, eh, en portugués se dice palatable, que se puede sentir mejor. Tú imaginas que tú estás caminando por una playa, por la arena de la playa, y tú miras para atrás y están tus huellas de tus pies así, y tú miras, bueno, yo vengo caminando desde aquella parte de la playa, y estoy viendo mis huellas ahí. Bueno, entonces, ¿qué yo hago? Yo hago una proyección para el futuro y digo, bueno, si yo estoy viniendo de allá, yo voy para el otro lado y voy en 10 días estar ahí en otro lugar. Esto es la física convencional, ¿no? Que para las cosas macroscópicas, las cosas grandes, la física eh, de Newton, ¿no? Que es así. ¿Qué trae la física cuántica? La física cuántica cambia esta cuestión de certezas y cambia para incertidumbres, ¿no? Para probabilidades. O sea, no son certezas, ¿no? Y eso, este paradigma cuántico que abre esta perspectiva de la ciencia para una cuestión filosófica. O sea, el mundo no es solamente lineal, hay otras posibilidades, otras maneras de ver. Y este paradigma cuántico es que te posibilita justo que tú mires tu vida no por las leyes de la física cuántica, pero del paradigma, porque las leyes tienen ecuaciones. Estas ecuaciones no funcionan para seres humanos o seres grandes. Pero nosotros somos formados de átomos, entonces esas leyes valen para los átomos, valen para nosotros. No es así, ¿no? Y ya hay unos principios, es que el todo es mayor lo que la suma de las partes, ¿no? Entonces surge otra cosa. Y esto ha permitido que no solo la ciencia, como en el cotidiano la gente se perciba así como eh, probabilidades. O sea, es algo así, simplificando, ¿no? Vas caminando y tiene una bifurcación. Tú eliges un camino, hay tú eliges un camino. Hay otras bifurcaciones. O sea, estamos construyendo a cada decisión, a cada paso, construyendo nuestras vidas. Se puede entender por el punto de vista cuántico. Me gusta siempre decir así, los hechos están ahí, que ocurren en nosotros. Lo que cambia es la explicación, porque nosotros, seres humanos, necesitamos entender. Entonces, la ciencia usa los modelos, ¿no?, para explicar las cosas. Y hay otros modelos mundanos, vamos a decir así, de gente que a veces piensa, no, porque no es así. Por ejemplo, algo que volvió en mi país, por ejemplo, un par de años, ¿no? Es la cuestión de que la Tierra es plana. Bueno, esto ya está pasado desde 1600, por ahí, ya se sabe que la Tierra no es plana, ¿no? Pero hay estos modelos que intentan explicar, porque la persona justifica así, bueno, si yo veo el sol nacer en el este, ¿qué se poner al oeste? Bueno, el sol está dando vueltas alrededor de la Tierra, y no la Tierra que está. Pero eso, la ciencia cambia la explicación. Bueno, no voy a Me, me, profundizar más. estaba pensando cómo No te cosemos escucho. eso. ¿Me Laura, no escuchás te ahí? escucho. ¿Me escuchás ahí? Hola, No sé si solo yo o todos. no sé.
No te escucho. ¿Alguien puede decir si se me escucha, por favor? Vamos a ver aquí. ¿Ahora me escuchás? ¿Aló? ¿Me Ahora escuchás? sí. Ok. Sí. Bueno, decía que mientras te iba escuchando pensaba, bueno, ¿cómo hacemos para bajar al plano de lo cotidiano, relación entre seres humanos, ¿no? Esto que estabas diciendo. Me gustó mucho esto que trajiste, que los hechos son los hechos y lo que sucede, gracias Marce, hola Virgi, ahí están amigos llegando, Lauri, Vero, Pérez, bueno. ¿Qué sucede? Los hechos son los hechos y las explicaciones cambian con estas informaciones desde las distintas teorías científicas. El tema es que como nosotros somos seres que necesitamos comprender, cuando tomamos una cierta explicación, esa explicación también nos permite ir relacionándonos con los eventos nuevos desde esa explicación. Entonces, por eso es muy importante comprender cómo construimos el, nosotros tenemos una vida, nos levantamos, hacemos esto, hacemos lo otro, nos acostamos la noche. El relato puede ser lineal, como vos decías, o podríamos entrar en los fractales de ese relato, en el fractal del tiempo. Entonces el tiempo que sucedió cuando yo paré en la casa de mi abuela y todo se detuvo y estuve ahí como si el tiempo hubiera sido eterno y tuve una vivencia, ¿no? Entonces, empezar a entender que si podemos explicarla de maneras nuevas, con aportes nuevos, también podemos vivirlo de una manera nueva. Porque los eventos y lo que sucede es lo que sucede. Lo que cambia también es nuestra percepción, ¿no? Y también Sí, nuestras respuestas cambian. yo te pregunto, ¿el público que nos asiste es público de biodanza o de...? Acá ahora hay 5 personas, ¿sí? El tema es que los vivos lo que tienen la particularidad es que después la gente lo ve, o sea, Sí, otras personas, no sabemos quiénes. Hoy no, hay por- por- varios de sí, biodanza, no todos, pero sí. algunos son de ¿Por qué biodanza. te digo esto? Mm. Porque yo puedo explicar mejor así a los de biodanza, pero voy a intentar ser más genérico. Eh, la cuestión de las posibilidades, ¿no? Porque es así. Por ejemplo, Laura, hoy tú eres una amiga mía, mi amiga, somos amigos, pero un día yo fui a un encuentro de biodanza, tú fuiste a un encuentro de biodanza y nos encontramos, nos cruzamos, ¿no? Y a partir de este momento mi vida cambió y tu vida cambió. Esto no es una linealidad, porque si yo pienso como que 3 años más, tres no, porque yo creo que yo te di una vez en un otro evento, 4 años En el más, yo no sabía 2016, quién, en el 2016, en Piriápolis, en Uruguay. 2016. Mm. Sí, en Uruguay, perfecto. Entonces, 5 años para ir más para atrás, ¿no? Entonces, nada me mostraba que un día yo iba a conocerte. Estoy tomando esto con ejemplo, ¿no? Porque son muchas cosas. Entonces, nos encontramos con las personas, tenemos situaciones vividas, ¿no? Tenemos miradas, tenemos encuentros de trabajo, cosas que cambian tu vida y muchas veces puede cambiar significativamente. Es algo que puede ser explicado por el paradigma cuántico que justo abrió nuestra percepción de que las cosas no necesariamente deben ser lineales. Y muchas veces sufrimos porque queremos que sean lineales. Y me gusta mucho, por ejemplo, y muchas cosas que vinieron después, los fractales, el efecto mariposa, teoría del caos, ¿no? Y me gusta mucho la metáfora del río. Eh, yo, eh, yo soy yo soy formado en física, ¿no? Entonces, cuando estaba en la universidad, yo asistí a un experimento que había así ¿cómo se dice? Algo muy grande, un galpón muy grande, que había arena que estaba nivelada así perfectamente y arriba varias cámaras fotográficas, ¿no? Y abajo se hizo una raya, la arena, perfectamente recta, ¿no? En uno de los lados se dejó entrar agua, así bien despacito agua y por esta raya que era para hacer una simulación de un río, ¿no? Entonces se fue fotografando
había máquinas, no era como hoy que tenemos todo digital, ¿no? Eran máquinas que, ¿no? Iban fotografando y lo que se percibía, que el río, este ríocito que estaba ahí, no era así, pero él iba haciendo curvas. ¿Por qué? Porque el agua excavaba, no sé si dice así, de un lado, de una orilla, y ponía la arena en la otra. Entonces se creaba zonas de erosión y zonas de posición. Pero estas zonas de erosión no seguían la misma, porque continuaba llegando agua que quitaba la arena de esta nueva zona de erosión y ponía el otro. Entonces, en el tiempo, el río cambiaba su curso. Eso para mí es tanto el caos como la teoría de las pruebas, que la vida cambia, ¿no? Como decía Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, porque cambia todo el momento. Los budistas llaman de la ley de la impermanencia, ¿no? O sea, que las cosas, que la única cosa permanente es la impermanencia, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Y esto es que la física, el paradigma cuántico nos permite mirar, ¿no? Imagina que, por ejemplo, la física cuántica surge en el inicio de los años 1900, 1905, 1908, por ahí, y en el principio del siglo, mira, un poeta eh, español, creo que era, no sé si era vasco o algo así, ¿no? Que escribió, llamado Antonio Machado, ¿no? Escribió, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando miras tu vista atrás, solo ves las huellas, no me acuerdo de eh, todo el poema, pero él decía así, que, o sea, no hay camino. Entonces, mira que hasta los poetas ya empezaron a percibir esto, ¿no? Que las posibilidades, los cambios, ¿no? Esto yo creo que el paradigma cuántico eh, eh, puso en nuestras vidas, ¿no? Esta apertura, ¿no? De posibilidad. Sí, Entonces pasamos, me quedo pensando, porque si vemos lo de nunca te bañas en el mismo río, de Heráclito, o sea, también cómo durante mucho tiempo, mismo la relación con el cuerpo, vos hoy hablabas, para los que recién llegan, de que la física cuántica se aplica a nivel subatómico, digamos, pero que no son los mismos principios los que se aplican a la relación entre las personas, si bien hacemos una simplificación y a veces hablamos como si estos principios se aplicaran y entonces tenemos ahí leyes fundamentales cuánticos que explican el amor cuántico, los saltos cuánticos y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, si viene un chiste, no es un chiste, porque el tema es que nuestra percepción de la vida está muchas veces condicionada por esas ideas o esas explicaciones que tomamos de las ciencias, ¿no? Entonces, sí, partimos de el misterio de la vida, de la impermanencia, de la incertidumbre de ciertos científicos o estudiosos o filósofos o sociólogos que fueron psicólogos, que fueron en la historia de la humanidad explicando ciertas cuestiones. Desde nuestra relación con el cuerpo como algo sagrado y algo majestuoso y maravilloso, expresión de la vida, a una máquina que podemos conocer y que podemos garantizar su funcionamiento y hasta podemos hacer parte para suplirlas, ¿no? A hoy de nuevo volver a preguntarnos si no será que el cuerpo será lo sagrado, será misterioso, será inteligente, estará salvándonos de nuestras miserias intelectuales, etcétera, ¿no? Y tenemos el hoy, con todo lo que vivimos en este último año y medio, en donde en el mundo todas las personas vivimos un hecho, que es la pandemia, y cada uno vivió esto de acuerdo a los recursos que tenía, es decir, a todos estos paradigmas que andan dando vuelta y empezamos a tomar del medio ambiente lo que nos podría dar alguna respuesta que nos permita vivir del mejor modo posible esto que nos está tocando, ¿no? Y ahí aparece la física cuántica con estos principios, ¿no? Entonces, por acá digo, a ver cómo podemos hacer para contarle al público que está en este ratito y que después puede ver también, cómo es que la biodanza nos invita a danzar y a movernos para percibir desde la vivencia
estas palabras que las repetimos como logro, pero que no sabemos llevarlas a nuestra vida. Como por ejemplo, desde qué lugar elegimos cuando hay una bifurcación en el camino. Algunos dicen, bueno, escucha tu corazón, ¿no? Esta mañana hablábamos de eso, Sí, ¿no? Entonces, las bifurcaciones, cuando decimos, bueno, aceptar la impermanencia, es algo que a lo que uno debiera rendirse porque es la ley de la vida, ¿no? Y sin embargo nos cuesta tanto. Por el otro lado, hablar de la incertidumbre como un concepto, una palabra, casi mala palabra, ¿no? También, qué barbaridad, el nivel de incertidumbre que vivimos hoy, como si antes no hubiera sido igual, y lo único que sí. cambió es un evento tal que nos pone a todos en el mismo lugar. Y eso hace que tengamos que empezar a ver qué recursos tenemos para vivir de la mejor manera esta situación. Pero los principios y estas palabras de las que estamos hablando son las mismas siempre, ¿no? Bueno, por aquí a ver si avanzamos un poquito. No, tú sabes que me gusta mucho pensar sobre este tema, ¿no? Porque, eh, ¿qué hace la biodanza? Primero, una cosa que para mí es muy importante, biodanza te trae la conciencia, puede ser esta palabra prestada, ¿no? Sí, Te trae la conciencia que las decisiones son tuyas, las elecciones son tuyas, ¿no? Este para mí la primera cosa más importante. Después, sí, porque uno decide, ¿no? Yo quiero, yo voy, esto es para mí. Y la vida necesita ocurrir, ¿no? Expresarse. Y esto que la cuántica trae, porque mismo cuando estamos en casa, con, por ejemplo, encuentros por Zoom, hablábamos esto también. Yo estoy hablando contigo. Es una gran alegría poder ver tu sonrisa, tu mirada, tu estado, tus pelos. Yo sé que los pelos no puedes decir lo mismo de mí, pero no, no hace falta. No, pero sí, pero yo no puedo mirar tus ojos y tú mirar mis ojos. Yo te contemplo, no sé si en castellano hay yo te esta contemplo. expresión, Mira ahí, te contemplo, ahí solo, pero no me conecto, claro, ¿verdad? ahí para incluir, mira, dice Marcelo, bueno, primero darle la bienvenida a Yamil, a Feliciano Flores, tu querido amigo, Marcelo, Patricia Cerdán, Donatella Altucci, bueno, muchos amigos. Dice Marcelo que la biodanza nos permite entonces reconocer, como vos decías, que las elecciones son tuyas, dice Marcelo, y que las emociones son tuyas, ¿no? O sea, cómo todo esto empieza a jugar en un mundo íntimo, personal, que es con otros, ¿no? Y hoy también con el uso de la Y complejo, tecnología y complejo, ¿no? La complejidad ahí se torna protagonista, ¿no? En este tiempo. claro. Sí, Todos esos conceptos emergen a partir de este cambio de paradigma de la cuántica, ¿no? Todo incluso de la complejidad, ¿no? La complejidad tiene una, una fuerza hoy y percibimos, por ejemplo, que no podemos explicar nada de una sola manera, de una sola percepción, ¿no? Porque me gusta mucho de la imagen de la colcha de retales, así que se dice, ¿eh? Que hay muchos pareceres, muchos puntos de vista que se suman, ¿no? Y que explican la realidad. Y tal vez uno de los más misteriosos y más bonitos es justo los encuentros humanos. Es, es la percepción del cuerpo, del yo, ¿no? Que aquí estoy, ¿no? Esto, y yo como eh, teniendo en mi vida una inmensitud de posibilidades, de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, a veces una persona se separa de otra, y yo nunca voy a olvidar una vez, muchos años atrás, cuando me separé, y estaba muy triste, a pesar de yo quería separar de la persona, estaba muy triste, y un amigo me dijo, Mauro, no te preocupes, ¿tú viste cuánta gente hay en el planeta ahí afuera?
no es posible que tú no vas a encontrar otra persona. Y claro, estoy haciendo esto como una broma, ¿no? Pero es así. Ahí Marce pregunta, bueno, Bioescuela de la Variedad dice, pregunta si la complejidad es sinónimo de caos. Y acá vamos a abrir un poquito porque está buena la pregunta. Porque muchas veces Muy usamos buena. palabras que andan dando vuelta en el ambiente, ¿no? Estos paradigmas científicos que los traemos a la vida para dar algunas respuestas y usamos las palabras, digamos, haciéndolas simples y ahí pierden la riqueza de lo que nos trae. Sí, Entonces está buenísima la sí. pregunta, vamos a compartir un poquito. Muy buena pregunta, la Sí. pregunta. Yo te digo así, el caos la teoría del caos solo puede haber ocurrido porque ya había la idea de la cuántica. El caos comienza en los años 70. El estudio de meteorología, ¿no? Del movimiento, que es algo así, wow, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en la universidad, tenía un compañero que después fue a trabajar con meteorología y que estudió del caos porque no había otra manera, ¿no? No son sinónimos, pero son complementarios. Son complementarios. Y bueno, y ahí yo voy a entrar en biodanza. Y tal vez todos esos conceptos que yo estoy diciendo, tú puedes mirar en el modelo teórico de la biodanza. Esto que es fantástico, ¿no? Porque la biodanza habla de ecofactores, ¿no? Los factores. ¿Qué son los ecofactores? Son las cosas de afuera que influyen en tu vida. Vamos a limitar a una persona, porque Rolando una vez hizo un dibujo De de tres. varias personas, sí, de tres, y no son tres que viven en nuestra vida, ¿no? Son mucho más que tres. Solo para Y, expresar la complejidad y el sobre... extrema complejidad. Exacto, y la cantidad de estímulo que es posible estando entre varias personas, todo lo que sucede, ¿no? Claro. Y yo pregunto, claro que, y ahí también el caos, hay mucha gente que entiende todavía el caos como el caos griego, que es el contrario De orden. de la orden, ¿eh? Y un amigo nuestro, Jorge Terren, defiende que no, el caos no es el contrario de la orden, es el contrario del control. Y cuando nos damos cuenta que el caos es la mejor de todas las órdenes que pueden ocurrir, porque es natural. O sea, hay orden y desorden fluctuando permanentemente, recreando la vida, ¿no? Sí, y eso es el caos. Y la creatividad solo existe en el caos. Entonces yo me gusta mucho decir cuando alguien me dice, mi vida está un caos. Yo digo, ¡Qué bueno! felicitaciones, qué bueno, ¡Qué bueno! qué buena noticia que está me diciendo, ¿no? Porque el caos es esto. Y más, yo tengo la pretensión de tomar el modelo teórico de biodanza y decir, Rolando pone el caos abajo, ahí, ¿no? Pero para mí el caos Es está en en el todo. todo. Porque una vez pregunté a Rolando, este agujero que está ahí arriba de la ontogénesis, ¿no? ¿Qué es? Ahí Rolando me dijo, no, esto la verdad es el retorno, que se vuelve al caos, a los principios del caos. Bueno, entonces no salimos del caos. Es como, ¿cómo se dice que las brujas hacen los hechizos, los calderón? ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice en castellano, ¿sabe? ¿Dónde ponen como si fuese una huella de sopa, así, solo que ponen los hechizos. Así es para mí el caos. Es algo así, una efervescencia y muy bonito, pero no exactamente eh, es igual a cuántica, porque el caos sí aplica en otras situaciones, ¿no? Y ahí voy a Pero la decir, idea, sí, ahí voy, solo para sí, no pasar, porque me parece súper interesante aclarar esto. Muchas veces con el ánimo de encontrar respuestas tomamos palabras y las queremos aplicar cuando algo sirve para algo a todo, que un poco lo decías hoy, ¿no? Que es como el resultado de ser lineales, de mirar para atrás, decir vengo de allá, entonces seguro termino allá. Y aplicar eso como una fórmula mágica a todo lo que existe, o a todo lo que me toca, ¿no? Entonces, empezar poder distinguir que esta complejidad, voy a usar la palabra,
este abordaje de la vida como algo que se recicla, se recrea permanentemente y empezar a buscar y a encontrar estas explicaciones, no es la misma explicación y la misma respuesta para todos. O sea, sí poder ir No, sabiendo que algunas respuestas no van a servir para algunas cosas y otras para otras cosas. Y también esto, la complejidad, ¿no? Porque esto va claro, a ir como puliendo también nuestra percepción. Y voy a volver acá a esto. En el espacio de biodanza, nosotros tenemos todo un marco teórico para los que no son de biodanza, que van explicando esto, cómo explicar la vida, algo complejo, y desde distintas perspectivas, con distintos aportes, para tener una imagen, ¿sí?, que nos permita llevarlo a un campo operativo, que es el aula de biodanza. Cómo claro. esta explicación, entre comillas, con todos estos aportes, nos dan permiso para vivir en un espacio de aula como si fuera un laboratorio y que cada uno vaya teniendo sus propias certezas y empiece a ir encontrando sus propias palabras, de todas las que existen, para ir explicando, explicándose y también abriéndose. Vos hiciste el gesto hoy de abrir así, ¿no? La física cuántica, la teoría del caos, la teoría de la complejidad, nos van permitiendo abrir un poco la cabeza y eso nos da Sí, permiso para vivir, porque acá la invitación es a vivir y percibir la vida tal como es, más allá de las ideas que tenemos al respecto. Pero no podemos abandonar las ideas, necesitamos elaborarlas a partir de la vivencia. Y esa es la invitación de Vivanza. Por eso es tan claro. importante entender esto que sucede en la humanidad como tal, no más allá de las culturas y de los distintos paradigmas. Esto es como un funcionamiento humano, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba tener esta charla e ir abriendo un poco más. No quiero ser muy ñoña, pero digo, no, para Sí, no, explicar tú un poco. sabes que es interesante. Me gustaría hablar un poco sobre esto que dijiste, que las personas tienen certezas. Ilya Prigogine, es español, era un científico, premio Nobel, escribió un libro que solo voy a quedar con el título, Sí. El fin de las certezas. Eh, y que creo que nosotros, seres humanos, nos iludimos que tenemos certezas, pero tenemos direcciones. Y me gusta mucho esta idea de que fluyemos. Estoy sintiendo que el flujo de la vida, para mí, que es diferente de para ti, me lleva para allá. Si tu flujo de la vida te lleva para allá, hay que seguir. Y esta sería la certeza, porque la verdad, eh, la vida no es como un río. El río, por ejemplo, hay que pasa cerca de tu casa, va a llegar en el Océano Atlántico, ¿no? Llega el Río de la Plata, el Río de la Plata. Los ríos tenemos, entre comillas, certezas, pero no tenemos estas certezas. Sentimos que hay una corriente y bueno, yo siento vivencialmente que es para allá que quiero ir, ¿no? ¿Hasta cuándo? No sé. ¿Hasta cuándo otra persona o otra circunstancia o otra posibilidad de la vida se encuentran y ahí las cosas pueden cambiar? En biodanza trabajamos también que teníamos el movimiento de homeostasis, estamos así, y bueno, hay un momento que hay una transtasis y se sube de nivel. Y mucha gente dice, viste, ese es un salto cuántico. No No es un es, salto cuántico. Es como si fuera un salto cuántico, porque es un salto que, como la cuántica, es un salto de nivel para un otro nivel, pero no es lo mismo que el salto cuántico. Y ahí, nuevamente, como tú dijiste, eh, las personas, nosotros, personas, parece que cuando parece que hablamos de fueran los nosotros, demás. pero nosotros, sí, los demás, ustedes, Ayer, como personas dicen que están, ustedes, yo no, ayer, sí, aquellos. a gente, né? Entonces, las personas siempre buscamos a veces eh, similaridades, no sé si así en castellano también. O sea, algo que, bueno, esto me hace sentido, entonces voy a usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos palabras para explicar. Y eso me deja más tranquilo. Bueno, esto entonces, nosotros tenemos una relación cuántica.
no ¿De qué hago lo estamos mismo. hablando? ¿Del poliamor? Sí, Está bien. Perdón. todo es Está bien. dentro de la idea de posibilidades, de probabilidades, sí, puede ser, Puede ser. ¿no? O no, puede ser, puede no ser. ¿Qué sabemos, no? Porque son cuestiones, a pesar de ser de grupos, son individuales, son opciones. Entonces, cuando dos personas resuelven estar juntas, hay una interacción. A veces puede querer haber tres personas juntas, o cuatro, o cinco, ¿eh? No sabemos, no sabemos. Hay una infinitud de relaciones humanas. Y hay una infinitud de probabilidades, de posibilidades. Y eso es que debería tranquilizarnos, ¿no? Ahí, ahí, Y ahí, no, al revés. Dios mío, no tengo rumbo. Claro que tiene rumbo. ¿Cuál es el rumbo? El rumbo de la felicidad, el rumbo del amor. Pero, ¿a dónde va? ¿Qué ahí, sé yo? ahí me encanta esto que traes de que existe la posibilidad de estar tranquilos viviendo lo que nos toca y entregándonos, porque ahí vos hablabas de flujo de la vida, ¿no? Bueno, no lo mezclamos con la pareja, pero ponele, voy con una compañera, un compañero, y bueno, el flujo de nuestra vida nos lleva juntos y de pronto uno percibe que empieza a hacer una apertura en ese camino porque cada uno recibe ese mensaje interno o vaya a saber cómo se construye y nuestros caminos se separan un poco, ahí hay un cambio, seguimos juntos, quizás sí a una distancia diferente y después en otro momento nos volvemos a cruzar, no sabemos. ¿Cómo vivir esta realidad que es tal con más tranquilidad, con más entrega para que realmente ese flujo de la vida en cada uno de nosotros o sea, nos podamos entregar a ese flujo y vivir lo que viene para nosotros del mejor modo posible, pudiendo tomar todo lo que está disponible ahí, ¿no? Entonces, fíjense vos, lo dijiste varias veces, pero lo voy a resaltar. Hablamos del encuentro humano, o sea, el encuentro humano que acontece con una otra persona, con otras, con nosotros mismos, en ese encuentro, ¿no? de lo maravilloso, de la belleza, del amor, de la bondad y de todo lo demás que existe en el mundo, en ese encuentro que puede durar segundos o 27 años, no importa, ¿no? Sabemos que no dura permanentemente, pero en este tiempo lineal hay movimiento, hay flujo, ¿sí? En biodanza danzamos para encontrar esa escucha del flujo de nuestra vida, como para encontrar esas certezas de para dónde es para mí en este momento, ¿no? Y también, fíjense que buscamos responder las tres preguntas existenciales, ¿no? ¿Con quién quiero vivir? ¿De qué quiero vivir? ¿Y dónde quiero vivir? Bueno, las preguntas son siempre las mismas, pero es probable que las respuestas vayan cambiando en el tiempo, ¿no? Nosotros venimos de un paradigma civilizatorio en donde, por ejemplo, la pareja era para toda la vida, los trabajos había que cuidarlos y había que ser leal y hay que ponerse la camiseta, es decir, un montón de creencias que también nos condicionaron a encontrar el camino de descubrir que la propia respuesta puede cambiar, ¿no? Y cómo vivir con eso. Sí. Se sabe que me vinieron a cabeza tres cosas. Cuando te preguntaste, ¿cómo encontrar, cómo hacer esto? Y yo te iba a decir que yo descubrí la solución, A ver, contame. que se quede en secreto entre nosotros, hacer biodanza. Pero este es un secreto. Y después, ¿por qué biodanza? ¿Qué biodanza te pone en conexión contigo, con el otro y con la totalidad? Son tres niveles de conexión. Y eso es importante porque nadie te dice lo que tú debes hacer, nadie. Y nadie te dice lo que tú no debes hacer, solo tú. O como se dice en Argentina, solo vos, ¿no? Y me acordé de dos poemas de Vinicius de Moraes también.
que a respecto del encuentro, Vinicius de Moraes decía que la vida es en portugués, voy a decir en portugués, a vida é a arte de encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. La vida es arte del encuentro, aunque haya a muchos pesar de, desencuentros. aunque haya muchos desencuentros en la vida. Y la otra, Vinicius de Moraes, habla del amor, y que dice así, ya traduciendo, que puede decir del amor que tuve, que no sé inmortal, puesto que es llama, pero que sea infinito en cuanto dure. Mm, Esto es muy bonito de escuchar, pero muy difícil difícil de de vivir. vivir Sí. y percibir en la vida, es darse cuenta, ¿no? Que esto, ahí entramos nuevamente en las posibilidades, eh, la, ¿cómo dice? De los budistas, de que todo cambia, ¿no? Entonces, mira que podemos buscar por estas cosas, todas que hablábamos antes, explicaciones, ¿no? Pero la mejor de todas es estar presente, es estar frente a frente, estar entero en todo lo que estás diciendo, que un poco que hablábamos hoy, ¿no? También que estar presente en el momento de aquí y ahora. Y miren qué interesante, ¿eh? Porque en biodanza se habla mucho de aquí y ahora, y si tú vas a ver Einstein, hablaba que el tiempo y el espacio son una cosa sola. Es el aquí ahora, no existe el No aquí existe sin otra ahora cosa. y no existe ahora sin aquí, ¿no? Entonces, como me gusta mucho bromear así cuando estoy conduciendo el coche, ¿eh? Tú no sabes de dónde estás, estás perdido, no, ¿no sabes a dónde nosotros estamos? Sí, ¿a dónde? ¿Acá? Y sí. No es verdad eso, ¿eh? Tú sabes a dónde estás, no sabes para dónde vas. Y así me parece que es la vida, ¿no? Que buscamos las certezas y no hay certezas, ¿no? Y que sufrimos porque queremos mantener las cosas iguales. Queremos hacer que los ríos se queden en línea recta. Y solo hay líneas rectas en ríos, por ejemplo, tú conociste aquí Porto Alegre, en los ríos Ipiranga, que hay paredes, el río Conozco. Sena en París también, porque hay ciudades alrededor. Entonces, eh, hay que proteger para que el río no cambie, pero la vida no se puede hacer muros y protección porque va cambiando, ¿no? Bueno, si quieres sufrir, es una opción, pero es muy difícil percibir, Ahora, porque estamos en estos paradigmas antiguos. Sí, esto por que favor. vos decís, ¿no? Como vos decías hoy, bueno, ante la pregunta de cómo se hace esto, hace biodanza. Em, poder hablar de estas cuestiones y cómo tener estas pequeñas, grandes comprensiones, porque nos cambia el cotidiano, nos cambia nos cambian las emociones también, ¿no? Porque cuando uno empieza a entender y a percibir a través de la propia vivencia estos conceptos de los que es muy difícil hablar, pero cuando vos lo vivís, tenés esa sensación y aunque no puedas terminar de nombrar o aunque balbucees la respuesta, te dan a vos tu propia certeza, que en definitiva, como decías vos, es lo más importante, porque que otro me diga lo que yo debo hacer o que yo intente cumplir con la expectativa de los demás, ya sabemos que no nos da tranquilidad ni alegría a nadie, ¿no? Es decir, en algún punto es como Sí. de poco alcance, ¿no? Entonces, poder Mm. encontrar un espacio en donde entender estas cuestiones, empezar a preguntarnos, ¿y si no fuera así? Y si no fuera que yo puedo definir el camino y cumplirlo a rajatabla, y si no fuera que yo, que sería mejor no tanta exigencia, y, y, y si hubiera otra manera, o sea, y si hubiera otra manera, porque la pregunta de todos, cuando uno está bien, no se pregunta si hubiera otra manera porque está disfrutando el bienestar, pero eso dura pocos ratos, ¿no? Qué sé yo, a mí se me viene hoy, también pensaba de nuestra charla de esta mañana. Bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer porque pensábamos que de esa manera íbamos a lograr la felicidad. Y cuando hicimos todo lo que teníamos que hacer y estábamos en ese lugar en donde pensamos que teníamos que ir, la satisfacción, la alegría, no aparece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No?
Y después uno empieza a hacer biodanza y te empezás a dar cuenta que empezás a percibir ese flujo de la vida como vos nombraste, que vamos a usar el mismo nombre para hablar de eso, y te empieza a llevar, no sé, al parque a caminar descalzo, o a tomar un café o un mate o una cerveza con un amigo que hace rato no ves, o a mandar un mensaje a alguien que hace rato con el que no estás conectado, y empezar a percibir que esos pequeños detalles que vienen de estarte ahí escuchando te cambian el día. Y por lo tanto, la vida, porque si uno empieza, como decías hoy, ¿no? El encontrarnos nosotros en la vida hizo algo hermoso para los dos. Bueno, y si llenas tu día de instantes, de eventos como estos, ¿cómo sería tu vida? ¿No? ¿Cómo sería tu vida? Rolando Torres llamaba paraíso, De paraíso, ¿no? de paraíso, El paraíso es aquí. el paraíso. Y es así, y es así. Una vez escuché también, a veces, frases que vienen y que decía así, la felicidad no es una estación de llegada, es una manera de viajar. Y lo interesante es que en biodanza no enseñamos a viajar, no enseñamos cómo se viaja, ¿no? Y ahí me viene otra vez esta texto, las frases de Martin Buber, que decía así, yo no tengo enseñanzas. Yo tomo mi interlocutor por la mano, lo llevo hasta la ventana y apunto para afuera. No Mira, tengo ninguna enseñanza, pero comienzo un diálogo. Y es verdad, porque si yo voy contigo hasta la ventana y te digo, mira, y tú me dices, qué belleza, qué maravilla, ¿cómo yo puedo saber si que tú lo estás viendo? Es lo mismo que estoy demostrando, ¿no? Pero no importa, porque yo no tengo cómo demostrar lo que es bello. Yo puedo apuntar, eh, no sé si me explico, ¿no? Esta metáfora es muy es muy importante que la hermoso, biodanza hace, es muy hermoso. ¿no? Sí, sí. Es muy importante, porque no estamos diciendo, me acuerdo que había un facilitador antiguo ahí que la gente gustaba de él, era didacta, una vez me acuerdo un colega cuando estaba en la escuela, el milenio pasado, verdaderamente el milenio Sí, el pasado, año pasado. la por, sí, la por, estamos en otro milenio. Y este colega, este compañero miró, profesor, con los ojos así encantados. Profesor, oh, tú eres un ejemplo para mí. El profesor miró de danza y dijo, no, por favor, yo no soy ejemplo ni para mí. O sea, el profesor tenía la conciencia que él estaba viviendo de la manera que para él era la mejor, ¿no? Y es muy fácil tú mirar a otra persona de fuera y decir así, ah, tú eres muy coherente. Lo único que puede decir que yo soy coherente soy yo. No sé si me explico, y esto es también la manera de la percepción de cómo son las cosas, cómo son las posibilidades, ¿no? Y que si yo no las veo por esa perspectiva, yo puedo sufrir mucho, porque puede decir las cosas no salen como yo quiero. O peor todavía, porque ese es un aspecto. O sea, no salen como yo quería, no salen como yo quería, no salen como yo quería, y no ver la salida, ¿no? O sea, al no comprender que existen todas las posibilidades en este instante y que depende también de cuánto yo acepte eso y me entregue a esas posibilidades, Claro. ¿no? También puedo percibir que no tengo salida. Y eso es quizá lo que estaría bueno mirar de verdad, ¿no? O sea, cuando acotamos, hacemos como el río, ¿no? Bueno, tenés que ir por allá y solo hacia allá. Y perdemos de vista que tenemos el resto de posibilidades, con un amor, ¿no? Con un trabajo, o con la oportunidad de, no sé, seguir caminando. eh, la vida se nos va un poco de las... O sea, perdemos el sentido del vivir, ¿no? Y por ahí esto, no sé, a mí no sé por qué se me vino esta frase ahora, ¿no? Que la muerte te encuentre vivo o viva, ¿no? O sea, cómo vivir con plenitud, sintiendo que
percibiendo la vida en nosotros y sintiendo que estamos viviendo. O sea, eso es como un sinónimo de misterio, bueno, ¿no? De todas las Y en el posibilidades juntas. misterio, en el misterio está la belleza. Me gusta mucho porque me viene así, cuando conozco a una persona, me gusta decir así, me gusta conocer el misterio, porque tú no sabes que está ahí en la tua frente, quién es esta persona que, que está ahí, ¿no? Que tiene todo el misterio. Me gusta también la idea desvelar, no sé si dice así en Develar, español también, ¿no? develar. Develar, quitar el velo, ¿no? O sea, yo costumo decir a veces que es más fácil mantener una relación sexual do que mirar a los ojos. Porque en una relación sexual, tú desnudas todo tu cuerpo, pero tú puedes tener fantasías, salir, estar con no sé qué, pero cuando tú miras los ojos, es una conexión profunda. Y por ejemplo, antes de la biodanza, también en el milenio pasado, yo no miraba mucho los ojos de las personas porque yo eh, eh, pensaba que yo tenía miedo de la mirada de las personas. ¿Tú sabes que yo descubrí? Que yo tenía miedo de mi mirada, porque me di cuenta que mi mirada me denunciaba. Sí, dejarnos ver quizás Entonces, sea el temor más grande, ¿no? Dejarnos ver. y así, eh, y así nos reconocemos por el lejano mirar, ¿no? Así se va viviendo y de una manera más maravillosa, más bonita y aceptando todos los regalos que la vida nos da. Esto no es una imaginación, una fantasía, no, la vida nos da regalos. Claro que a veces miramos algo malo que nos ocurre, hace parte de la vida, y nos quedamos mirando, mirando, y aquí de este lado hay cosas pasando y no miramos. Hay que vivir esta cosa mala, si tenemos un duelo, algo así, pero también percibir que hay vida. Hasta el último suspiro que vamos a tener en esta vida, hay vida. Y como tú lo bien dijiste, no podemos morir en vida, ¿no? No podemos morir en vida. O sea, no estoy muerto, pero morir. Bueno, no es un tema muy agradable. Vamos a salir de aquí Pero y es a parte, volver. porque mira, ahí dice Mari, aceptar el misterio y entregarse a la plenitud de ser uno con el otro y la totalidad. Esto que nosotros en Biodanza lo repetimos muchas veces y que de hecho uno mira, ¿no? Todos los maestros espirituales hablan de esta conexión y de esta... Que muchos sistemas y muchas dinámicas lo dejan así como hablabas hoy, ¿no? En este campo de la sexualidad, en donde uno está ahí con su fantasía de que esto, ay, estoy conectado con la totalidad, estoy conectado con la totalidad. La biodanza nos da la posibilidad de vivenciar y percibir que no reconocemos el límite porque estamos sintiéndonos conectados con la totalidad, ¿no? O sea, entonces, también sentirnos vivos, viviendo en plenitud esta capacidad maravillosa que tenemos como seres humanos, como seres vivientes, no es menor, digamos, no es menor, es un dicho, no es menor, no es algo pequeño, es algo inmenso que tenemos que tener la capacidad de soportar, ¿no? Porque mirar al otro a los ojos, hay que poder soportarse, ser visto y verlo al otro y recibir el estímulo de su presencia, porque no podemos controlar lo que nos pasa, ¿no? Todo ese mundo No. que se abre al solo instante de vernos y percibir que está el otro ahí y todo lo que me pasa con eso, ¿no? Así como decimos percibir el flujo de la vida, entregarnos al flujo de la vida, entregarnos al misterio del otro. Eh, Dice Marce, tomar conciencia de la muerte para darme cuenta de que estoy vivo. También, o sea, este año y medio con tantas muertes, tantas partidas, la muerte ahí acechando, ¿no? Acechando como si no fuera siempre así, pero
Digo, también decir, bueno, en este instante el mundo de posibilidades, todas mis posibilidades, todas mis capacidades disponibles y entrar en lo fascinante que eso implica de verdad, o sea, la fascinación de estar vivo, viviendo, viviéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y en plenitud. Si lo decimos y lo podemos vivir, también sabemos que es insoportable, hasta la felicidad. Ahora, más insoportable de verdad, fíjense que nosotros en Vidanza siempre invitamos, ¿no? Para poder vivir y dejar de sobrevivir, o sea, bueno, contar los días. Se me viene el cuento ese de que va una persona al cementerio de un pueblo y empieza a mirar las lápidas y decía, 3 días, 12 horas, 4 minutos, 3 segundos, y así empieza a mirar todas las lápidas, entonces pregunta, ¿pero qué pasó? O sea, toda la gente murió joven. Entonces dice el del cementerio, no, nosotros acá registramos los momentos de sagrada plenitud de la persona. La persona va registrando y lo que cuenta es eso, ¿no? Entonces las lápidas ponían, o sea, un poco así, un poco así. ¿Cómo hacer? Y esto no es como la fantasía de, ay, seamos felices todo el tiempo. No, porque no estamos hablando solo de No. felicidad, estamos hablando de plenitud, de sentir que tu vida te pertenece, que la elección y la decisión son tuyas, que hacen de esto tu propia vida, ¿no? Se me hace agua la boca hablando de esto. O sea, poder saborear, sentir el sabor y entrar en conexión con tu propia sabiduría de ser vivo, de ser mujer, de ser madre o padre, ¿no? De ser hermano, de ser amigo, a tu única, única y especial y singular manera que no hay dos iguales, ¿no? Poder No. encontrarte así desde ese lugar con las personas y reconocer que sos un misterio, que sos único, sos una perla, ¿no? El otro y yo también, que se va a develar en presencia del otro. En la medida que yo empiece a permitirme que eso suceda y a descubrirme en ese develarme en la Sí. situación. Y, Ahí aparece y, y la... que, y Sí, que- sí, sí, sí. no, perdón, Sí, no. te interrumpí, por favor. Solo leer, dice él. No, que ahí surge ahí un universo en el otro, ¿no? Porque tú descubres en el otro no solo esta bonita cara, así el cuerpo, no, tú descubres una persona con tantas cosas maravillosas, y que nos encantamos. Yo me encanto en conocer gente, né? Caetano Veloso já cantava, não, que dizia, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Gente é para brilhar, não para morrer de hambre, não? E encontrar uma pessoa e conhecer e outra e outra e outra e outra. E eu sempre pergunto, tu já paraste, já parar é uma expressão portuguesa aqui, tu já pensaste assim, 30 anos atrás, si tú puedes conectarte con esta persona que tú fue 30 años atrás, lo que tú soñabas en aquel momento que está ocurriendo hoy. Bueno, la paradoja, ¿no? Cada vez más parecido y a la vez más diferente. O sea, como más parecida a la esencia, ¿no? Y a la vez diferente todo el tiempo. Y esto que decías del cambio, ¿no? Porque los sueños que yo tenía 30 años atrás, 40, qué sé yo, ¿no? No hacen sentido más, no existen, no, y, y no tenía por qué yo perder tiempo buscando cosas. Entonces, mira cómo las cosas son, ¿cómo voy a decir? Que inundan, ¿no? Que burbujan, que son inmensas, ¿no? En cantidad, en calidad. Y esa sensación de pertenecer a un mundo abundante no es salir de la realidad. ¿No? No es, es un mundo ideal. No, no es el mundo ideal. Es abrir los ojos, pero no es fácil. Y yo te digo que no se consigue hacer racionalmente.
Y por eso biodanza es importante. Cuando tú entres en biodanza, tú abres los ojos para el mundo, expande tu conciencia, tú percibes de otra manera, ¿no? Tú mira, porque nosotros aprendimos en biodanza a nos conectar con la parte brillante del otro, con la parte luz del otro. Porque defectos, Tenemos todos. todos, todos, todos. Como decía para un amigo, ay, me separé, casé con otra. Y digo, bueno, porque ella es así, así, entonces yo quiero separar. Bueno, cuando tú vas a encontrar con otra persona, tú no vas a encontrar este defecto en la persona, pero vas a encontrar Alguna otros, otra. porque todos tenemos. Entonces, es percibir esta parte, y que alguien puso ahí, que hablaba de los misterios que se transforman, no sé, sí, claro, se transforman. Cuando queremos mirar, cuando queremos percibir, ¿no? Porque están ahí. Y esto también es una elección. ¿O qué vamos a elegir para vivir, ¿no? Y es una tarea personal indelegable con la que podemos estar jugando a las escondidas toda la vida, ¿no? Porque ese es el otro tema. Jugamos a las escondidas con nosotros mismos, ¿no? Detrás de ideas, de creencias, de prejuicios, de pensamiento de que podemos controlar las cosas que suceden, ¿no? Entonces, para ir cerrando este encuentro exquisito, exquisito, me gusta esa palabra, ya sé que ustedes tienen otro sentido, Sí, sabroso, no, rico, me gusta. rico. Este, Esto de lo cuántico como invitación a abrir la cabeza, a entender que hay muchas posibilidades, que, que hay cuestiones que suceden a niveles subatómicos de una manera y que se aplican ciertas reglas, pero a otros niveles se aplican otras reglas, y que en definitiva lo más importante es poder animarnos a vivenciar y a explorar y descubrir cómo es para cada uno, y que eso no lo podemos hacer solos, ¿no? Y ni siquiera lo podemos hacer leyendo libros o entendiendo No. teorías científicas o comprendiendo cómo se transforman en paradigmas civilizatorios, y no nos va a alcanzar la vida para encontrar esas respuestas que nos, que nos hagan sentirnos vivos, si no es la propia vivencia, ¿no? Y ahí aparece la O sea, danza a darnos hacernos esta invitación. Vamos a vivirlo, a ver cómo es es, para vos, a ver es, cómo es para vos. es, es lo mismo que pasa para los de biodanza, ¿no? ¿Qué es la definición de biodanza? Cuando empezamos a estudiar biodanza, surge una definición, y todos aprendimos. Pero esta definición solo hace sentido después De que tú vivirlo, haces biodanza. después de vivirlo. Ahí tú vuelves y dices, claro, Ah, pero, es esto que quiere decir, reaprendizaje, entonces, claro, porque no es atingible por la razón. ahí como dice Jorge, ¿no? Jorge Terren, que lo nombraste hoy, que fue mi Sí, maestro, y con Betina, mis directores de formación, me gusta mucho, ¿no? Cuando, por supuesto que no son de él las palabras, pero siempre lo tengo a él diciéndolas. Cuando desaparece el intérprete y aparece el protagonista, ¿no? Vivimos la vida como intérpretes, como observadores, como explicadores quizá, y como reproductores de frases y hasta de poemas muchas veces, que solamente podemos sentir que son nuestros cuando los vivimos, cuando los vivimos. claro. Por eso, entonces, para terminar nuestro encuentro, le digo, no escuchen todo lo que yo dije, ¿sí? Por favor, busquen su camino, pero no consideren como pérdida de tiempo, porque pensar también hace parte de nuestro ser, ¿no? Pensar, Así mismo. porque necesitamos comprender, pero vivir también, ya decía un otro cantor brasileño que ya murió, que decía que vivir es mejor que soñar. Muy hermoso. Bueno, te quiero mucho, me encantó nuestra charla de hoy. Muy lindo la También, presencia de ahí, Yamil. Gracias, que te estoy viendo que vas viniendo a los vivos. Yamil,
¿Cómo está, Yamil? Por ahí Querido andaba, amigo. Y había otros nombres sí, también por que ahí, quería cumplimentar, sí, pero ahí por ahí andaba Tuco Nogales, que para él es de madrugada, así que ya me dio ganas de decirle, Tuco, charlemos por favor algún lunes, eh, que se ve que Tuco estaba ahí. se andaba por ahí Tuco, sí. No sé si sigue, a ver, pero la vamos a ver. Tuco, no sé si Sí, sigue, sigue, pero sigue, Tuco, sigue, ¿cómo sigue, está? sigue por ahí. Mi querido amigo Querido, Tuco Nogales. hermoso. Y la voz, un hombre que declama, además de ser un gran profesor de biodanza, declama que ahí está Ahí él, está, hola la voz. Tuco. Yo lo llamo de la voz, ¿sí? Bueno, Hay gente muy querida. bueno, muchas gracias por acá acompañarnos, por ahí inspirarnos un poquito también, por acompañarnos, porque estos vivos tienen la intención de ser como una charla en la cocina con un cafecito, con un mate, con algo rico en la intimidad, ¿no? Este, Tú no me ofreciste el mate. no te ofrecí el mate, pero está aquí, mira. Ah, ahora está terminando, ahora no Así nos quiero. vamos. Este, bueno, muchas gracias, amigo querido, un placer siempre. Y bueno, nos vamos encontrando por ahí alguna de estas noches, alguno de estos días. Seguro que sí. Tú también está en mi corazón, tú sabes, visto de eso y qué bueno que estamos ahí charlando. Y verdad que yo me sentí en tu cocina, no, no tomando mate, pero charlando. Que muy, muy divertido, muy, muy bonito. Gracias por la invitación y gracias por esos momentos tan bonitos. Bueno, Y un abrazo a todos los amigos y amigas que están ahí también bueno, asistiendo. Un bacio. bacio.